El teólogo puritano John Owen, en su obra clásica La mortificación del pecado, escribió lo siguiente. Él dijo: el pecado siempre actúa, está constantemente haciendo su trabajo. Si no lo estamos matando, él nos está matando. El pecado secreto es como una enfermedad que permanece sin tratar. Puede ser oculta por un tiempo, pero finalmente traerá destrucción. Y Owen aquí, hermanos, advertía que uno de los mayores peligros no solo es cometer el pecado, sino que es ocultarlo, esconderlo, racionalizarlo o no tratarlo con la seriedad debida. Para él, el alma que vive con un pecado confesado está en una guerra silenciosa que está perdiendo, y a causa de ese pecado no confesado, entonces no puede tener comunión con un Dios que no puede tener comunión con el pecado. Y lastimosamente eso es lo que nosotros vemos en la vida de David, en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, uno de los capítulos más oscuros en la vida de David, no solamente por el pecado que él comete con Betsabé, que estuvimos estudiando la semana pasada, sino por su reacción al pecado, por su acción procedente del pecado. Estuvimos estudiando la semana pasada acerca de la caída de David con Betsabé. Fueron muchas las cosas que lo llevaron a cometer este pecado. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que comenzó con su desprecio a la palabra de Dios. Muchos años antes él había tenido en poco la palabra porque se había casado con muchas mujeres, aún muchas mujeres extranjeras, y esto eventualmente iba a desviar su corazón de Dios, tal y como el Señor se los había advertido ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Entonces David, al no obedecer el mandato de casarse solo con una mujer, dio rienda suelta a su lujuria y a su deseo por las mujeres, por lo cual el pecado que él comete en el capítulo 11 fue algo que se fue cocinando desde mucho tiempo atrás y no algo que sucedió de la noche a la mañana. Y este capítulo o este episodio de Betsabé, contrario a su poligamia, que era algo que en la cultura judía era normalmente aceptado, aunque no era correcto, pero la cultura lo aceptaba en algunos casos. La cultura judía no aceptaba el adulterio porque era algo condenado con la muerte. Era algo muy grave. Entonces de pronto David se pudo escapar de las consecuencias temporales del pecado de la poligamia, pero un pecado como el adulterio no lo podía esconder por mucho tiempo. Por lo que David, ante este pecado que había cometido, tenía solamente dos opciones. Tenía la opción número 1, y era la correcta, de arrepentirse de su pecado, confesarlo y atenerse a las consecuencias. Y la otra opción era ocultar su pecado a toda costa, que más adelante esto va a traer aún más consecuencias, pero lastimosamente es la opción que él decide. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta noche. Vamos a ver 6 implicaciones de encubrir el pecado. ¿A qué nos lleva encubrir el pecado? Y lo primero que quiero que veamos no es como tal una implicación, sino una verdad. Y es que el pecado no se puede ocultar para siempre. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 5. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 5, dice de la siguiente manera: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y ciertamente, hermanos, hay muchos pecados que se pueden ocultar por mucho tiempo porque de pronto no son pecados visibles. Incluso un adulterio se puede ocultar por mucho tiempo, pero hay algo que generalmente produce o puede producir un adulterio, que trae a la luz ese adulterio. Ese es un embarazo no deseado. Un embarazo se puede ocultar por algunas semanas, pero no se puede ocultar para siempre. Y no se trata de escoger pecados, de escoger cometer y ocultar pecados que sean difíciles de descubrir, porque si nosotros entendemos quién es Dios, hermanos, y si nosotros sabemos acerca de sus perfecciones, de sus atributos, sabemos que Dios es omnisciente y Él lo ve todo y lo sabe todo. Sabemos que no hay nada que nosotros podamos ocultar del conocimiento de Dios, porque sus ojos andan por toda la tierra. Él sabe
todo lo que sucede incluso en nuestra mente, en nuestro corazón, incluso nuestras intenciones. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jeremías 16:17 también dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, hermanos, principalmente estamos pecando en contra del Señor. Él es el primer ofendido y Él conoce cada uno de nuestros pecados. Él conoce nuestros malos pensamientos, Él conoce las intenciones con las cuales hacemos las cosas. Él conoce absolutamente todo, lo ve todo, lo sabe todo, por lo que es necio pensar que nosotros podemos ocultar algún pecado de Dios, que nosotros podemos cometer un pecado sin que Dios no se vaya a dar cuenta de lo que hemos hecho. Neciamente pensó Adán, ahí en el Edén, cuando pecó en contra del Señor y quiso esconderse para que el Señor no lo encontrara. Pensó que podía esconderse de la presencia del Señor, pero Dios ya sabía lo que había hecho. David entonces peca, pero él no podía ocultar su pecado del Señor. Y pronto tampoco lo podría ocultar de los hombres. Tristemente, vemos que entonces, o vamos a estar viendo, que David prefería evitar las consecuencias de los hombres a someterse a las consecuencias de Dios. Prefería quedar bien delante de los hombres al ocultar su pecado que quedar bien delante de Dios al confesar su pecado. Porque ciertamente él sabía que Dios conocía todas las cosas. Él no estaba pretendiendo ocultar su pecado del Señor. Él estaba pretendiendo ocultar su pecado de los hombres al no confesarlo al Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, intentamos ocultar nuestro pecado, habrán muchas implicaciones. Y la primera de las implicaciones que vamos a ver es que ocultar nuestro pecado nos lleva a la manipulación, nos lleva a manipular a otros. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 6 al 9. Dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. David entonces, al escuchar que Betsabé estaba embarazada, este hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que haberse arrepentido y tuvo que haber confesado su pecado. Pero lejos de eso, ideó más bien un plan para ocultarlo. Cuando nosotros hemos pecado, hermanos, y no queremos que las personas se den cuenta de ese pecado, generalmente vamos a manipular a las personas o a las situaciones para encubrir dicho pecado. Y eso fue lo que hizo David. ¿Cuál era el plan de David? El plan de David era mandar a traer a Urías, esposo de Betsabé, que estaba en la guerra, para que él durmiera con ella y que le acreditaran a Urías el embarazo de Betsabé, su esposo. Y con esto resolvería el problema. Nadie se daría cuenta porque todos pensarían, incluso ellos dos, o por lo menos Urías, pensaría que el bebé es suyo porque durmió con ella en ese momento. Entonces David envió a decir a Joab, comandante del ejército, que mandara a traer o que le enviara a Urías. Recordemos que Urías, hermanos, era uno de los valientes de David, era un soldado cercano a David y a su familia, no era cualquier soldado, era uno de los soldados cercanos a David. Y dice el texto que cuando Urías llega a la presencia de David, David le empieza a preguntar, le empieza a hacer preguntas: cómo va la batalla, cómo está Joab, cómo está él, como queriendo hacerlo entrar en confianza, como queriendo hacerlo ver que todo estaba bien, actuando con toda naturalidad, fingiendo, manipulando a Urías. Pero esto era solamente la primera parte de su plan de manipulación para que Urías se acostara con su esposa. Le dijo que descendiera y que lavara sus pies. Y es que lavarse los pies generalmente era antes de ir a la cama, lo cual
prácticamente era una invitación para que él gozara sexualmente de su esposa, lo cual estaba completamente bien. O sea, que David no quería que Urías pecara, no lo estaba llevando a pecar, lo estaba llevando a acostarse con su esposa como algo normal, pero para su propio bien. David entonces, para doble asegurarse que sucediera de esa manera, dice el texto, que no solo le autorizó ir a su casa a relajarse con su esposa, sino que también le envió un presente de la mesa real. Esto, pues lo más seguro, era un banquete delicioso para que Urías y Betsabé disfrutaran de una buena velada que terminara con ellos teniendo relaciones sexuales. Este era el plan perfecto. Nada podía salir mal. De acuerdo a David, de pronto pensó que ningún hombre que viene de la guerra solo por un día a su hogar no va a despreciar la oportunidad de acostarse con su esposa. Mas no contaba David con la lealtad de Urías. Dice el versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y más adelante Urías explica por qué hace esto, pero lo que quiero que veamos en los versículos 10 al 13 es que este encubrimiento del pecado de David lo llevó a endurecer aún más su corazón. Dice en los versículos 10 al 13, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Después de la negativa de Urías de ir a disfrutar con su esposa, ese es el primer llamado para que David reaccione a lo que está haciendo, para que David finalmente confiese su pecado, para que se diera cuenta que no estaba bien su intento de encubrir su pecado y que debía arrepentirse y confesarlo. Pero entonces vemos que David tuvo más temor de los hombres que del Señor. Ciertamente David sabía que el Señor sabía, pero él no lo tuvo en cuenta. Lejos de arrepentirse, él endurece su corazón y siguió intentando que Urías durmiera con su esposa. Esta era su única escapatoria. Esta prácticamente era la única opción que él creía que tenía. Tenía que quemar todas las cartas posibles. Cuando David se da cuenta del rechazo de la invitación de Urías, le preguntó que por qué no había ido a su casa, si él venía de la guerra, que por qué no había descendido a su casa a pasar un tiempo con su esposa. De pronto a David le pareció inverosímil que un soldado viniera y rechazara tal invitación. ¿Cómo no iba a aprovechar la oportunidad de degustar un delicioso banquete y también de tener este tiempo especial con su esposa? Pero David no contaba con la integridad y la lealtad de Urías. Mientras a David le parecía inverosímil que Urías no descendiera a su casa con su esposa, a Urías le parecía inaudito que mientras el arca del Señor habitaba en tiendas, que mientras sus compatriotas estuvieran luchando en la guerra, durmiendo en campo abierto, él durmiera y pasara una noche con su esposa. Esto nos muestra que Urías era un hombre íntegro y leal. Él se rehusó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros soldados soportaban la adversidad del campo de batalla, aunque lo que David lo estaba mandando a hacer no era nada malo. Por eso le dice en el versículo 11, por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. En otras palabras, él estaba diciendo, juro por su vida, mi rey, que yo no soy capaz de hacer lo que usted me está pidiendo. Nunca haría tal cosa. Urías estaba viendo este acto como un posible acto de traición hacia sus compañeros. Cualquier otro hubiera aprovechado, hubiera dicho, bueno, no es nada malo y el rey me lo está pidiendo, entonces voy a ir a descansar y voy a ir a dormir con mi esposa. Pero no él.
Urías temía al Señor y él sabía que había tiempo para todo, y este no era el tiempo de estar en casa con su esposa, este era tiempo de guerra. Así como David debía estar en la guerra, así Urías también debía estar en la guerra. Pero el rey lo había llamado y él simplemente había obedecido. Aquí vemos entonces, hermanos, un contraste entre la integridad, la lealtad, la honradez de Urías y la deshonestidad y la cobardía de David. Y aún así, David sigue endureciendo su corazón. Él no entró en razón al ver el ejemplo de Urías, sino que más bien fue más allá con su plan. Tuvo que inventar otra parte de su plan para poder conseguir su objetivo. ¿Cuál fue su siguiente plan entonces? Embriagar a Urías. Le dijo, quédate aquí hoy y mañana partes. Y dice el texto que Urías se queda en Jerusalén. David lo invita a cenar, pero con el único propósito de emborracharlo para que así entonces Urías perdiera sus sentidos, perdiera el control de sí mismo y más por instinto descendiera a su casa a dormir con su esposa. Urías, ante la petición del rey, se queda por una noche más, pero ni aún la intoxicación de parte de David lo hace a él descender a su casa. Dice el texto que se quedó ahí en la entrada del palacio, junto con los siervos de David, junto con la guardia real, y ahí durmió. Y quiero que veamos, hermanos, hasta lo que va de este capítulo, en estos primeros versículos, la escalera de degradación de los pecados de David en todo este asunto con Betsabé. Lo que comienza con ocio en el primer versículo, después evoluciona a una mirada impura hacia Betsabé, lo cual se convierte en codicia, lo cual progresa a un adulterio, luego a un plan calculado para cubrirse, culminando con intoxicación forzada para manipular y encubrir su pecado. Y eso no es todo, hermanos. Más adelante vamos a ver qué más hizo David. Pero vemos lo que empieza entonces con un momento de ocio, de no ser responsable de estar en la guerra con sus soldados, hasta el momento termina o sigue en una intoxicación para manipular a Urías. Pero nuevamente a David no le funcionó el plan, no le funcionó. Urías no hizo lo que él quería que hiciera. Urías se negó a disfrutar los placeres personales mientras sus compañeros estaban en batalla, mientras David, su rey, trataba de ocultar un pecado. En lugar de dejarse llevar por el deseo o la oportunidad, Urías mostró dominio propio aún en estado de ebriedad. Ni siquiera la presión emocional del rey lo llevó a él a ir en contra de sus convicciones y de lo que él sabía que era correcto. Thomas Watson dice, un corazón gobernado por la gracia no se vende a la primera oferta del pecado. Y aunque ciertamente no era pecado que él fuera a dormir con su esposa, en su conciencia no estaba bien y él no iba a traicionar su conciencia. Pero esta era la diferencia entre David y Urías. En ese momento el corazón de David no estaba gobernado por el Señor, sino que estaba gobernado por la lujuria y estaba gobernado por el deseo de que nadie se diera cuenta del pecado que él había cometido. David dejó su deber por placer, pero Urías dejó el placer por deber. David cayó sin resistencia, pero Urías resistió sin siquiera saber que estaba siendo probado en ese momento. David usó su poder para destruir, pero Urías usó su integridad para resistir. El corazón de David estaba dividido, pero el corazón de Urías era recto. Y vemos, hermanos, este contraste que es importante ver en este capítulo de una persona que estaba enfocada en lo que tenía que estar, que era Urías, y una persona que estaba cegada hasta el momento por su pecado, que era David. Y David se encontraba en una encrucijada hasta este momento. Todo el plan le había salido mal. Cada parte de su plan había sido rebatido por Urías. Entonces, ¿qué hace David al respecto? Podríamos pensar que al verse sin más opciones ya había agotado todas sus cartas,
entonces David finalmente entendería que lo que estaba haciendo estaba mal, finalmente se arrepentiría de su pecado y finalmente lo confesaría porque realmente no había nada más que se pudiera hacer, podríamos pensar. Solo había una opción más que podía hacer, pero un hombre bajo el Espíritu de Dios, controlado por el Espíritu, un hombre conforme al corazón de Dios, nunca haría algo así, que es el asesinato. Pero vemos que David sí lo hizo. Encubrir su pecado lo llevó a cometer un pecado mucho más grave, que fue el asesinato. Y eso lo vemos en los versículos 14 y 15. Dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermanos, yo creo que es importante que nosotros podamos ver que no hay ningún pecado del cual un creyente esté exento. No hay ningún pecado que nosotros podamos decir: yo no cometería ese pecado. David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre recto, aunque era un hombre pecador. Y vemos muchos episodios oscuros de su vida, este siendo uno de ellos. Y un hombre así, nosotros pensaríamos, él no podría cometer un acto tan atroz, no podría cometer un acto tan vil. O pensamos que nosotros mismos no podríamos cometer un pecado de esa magnitud. Pero lo que podemos ver en el texto es que el pecado es tan destructivo, es tan peligroso, que si nosotros dejamos que avance, que evolucione, que progrese, puede llevarnos a cometer algo que nosotros pensamos que nunca cometeríamos, como un asesinato o incluso un adulterio. Pecados graves. Pero ninguno de nosotros está exento de cometer ninguno de estos pecados. Ninguno de nosotros está exento de cometer un asesinato. Si nos descuidamos de los pecados que cometemos, dejamos que avancen, no los confesamos, los encubrimos, los escondemos, puede llegar a este punto. ¿Cuál era el plan entonces de David ahora? Matar a Urías. ¿Y cómo iba a hacerlo? Pues no lo iba a hacer él directamente. Él no se iba a ensuciar las manos. De pronto era muy peligroso que él lo hiciera, porque lo más seguro es que lo iban a descubrir. ¿Cuál fue su plan entonces? Su plan fue decirle a Joab, comandante de su ejército, hombre fiel a David, que iba a cumplir con cualquier deseo y con cualquier orden. El mismo Joab ya había matado anteriormente a un hombre inocente, Abner. Entonces no iba a tener ningún problema siguiendo la orden de David. Entonces la orden de David fue a Joab que mandara a Urías a lo más recio de la batalla, que lo mandara a primera línea donde lo más seguro él iba a morir. Y entonces iba a ser una muerte circunstancial, porque todos los soldados que van a la batalla van con el riesgo de morir, van sabiendo que pueden morir. Entonces en la batalla mueren soldados todos los días. David le dijo entonces a Joab que mandara a Urías al frente para que él muriera una muerte que iba a parecer circunstancial, y nadie iba a buscar culpables por la muerte de Urías. No iban a haber culpables. Él fue a la batalla, él sabía lo que iba y él murió en la batalla. Lastimosamente, hermanos, esto que hizo David de deshacerse del esposo de la mujer con la cual él había cometido adulterio es algo que se ve mucho hoy en día también. Estoy seguro que más de una vez ustedes han visto en las noticias escenas, incluso vi una noticia de un pastor bautista en Estados Unidos que mató a su esposa y a su hijo para poder salirse con la suya con su amante. O sea, los mató para quitarlos de en medio porque él quería permanecer en su relación adúltera con otra mujer. Y eso lo vemos una y otra vez. Personas que al final el cónyuge es el enemigo, porque no lo deja poder tener esa relación adúltera con otra persona. Y al final deciden deshacerse de la persona, o por lo menos desean o desearían poder deshacerse de la persona.
pero el solo deseo ya los hace culpables de querer matarlos o del mismo asesinato. En el caso de David, él sí contaba con todos los recursos, él contaba con el poder, con la influencia de decirle a su comandante que pusiera a Urías enfrente de la batalla para que él muriera y que así nadie se diera cuenta. En su obsesión por cubrir su pecado, porque nadie se diera cuenta, por preferir quedar mal ante Dios que delante de los hombres, David cometió un acto vil y atroz, el cual él mismo condenó anteriormente en muchas ocasiones. ¿Recuerdan qué dijo David cuando tuvo la oportunidad en 2 ocasiones de matar a Saúl? Ahí en el primer libro de Samuel. El Señor me guarde de hacer tal cosa, de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Cuando Abisaí le dijo que lo matara, él le dijo: no lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David estaba en contra de quitarle la vida a un hombre inocente, incluso Saúl, que era su enemigo. ¿Qué hizo David con el hombre que le dio la noticia de la muerte de Saúl y que le dijo que él mismo lo había matado para congraciarse con David? Lo mandó a matar. Lo mandó a matar por querer o por quitarle la vida a un hombre inocente. ¿Qué hizo David con aquellos que mataron a Isboset, rey de Israel? También ordenó que los mataran. Pero quiero que vean lo que les dijo antes de matarlos. Ahí en 2 de Samuel 4:9. Miren lo que les dice: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuánto más a los hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? ¿Por qué? Porque habían matado a un hombre justo en su cama, que también era enemigo de David. ¿Qué hizo David cuando se dio cuenta que Joab había matado a Abner? Dice el texto que se puso a llorar, que no quería comer, hasta le compuso una elegía a Abner. Y dijo en 2 de Samuel 3:39: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y esos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Hablando acerca de Joab, porque había matado a un hombre inocente. David no solo se indignó con las muertes de esos hombres inocentes, sino que también condenó a aquellos que tomaron la vida de estos hombres inocentes. A la mayoría los mató. A Joab no lo mató porque no le convenía. Pero ¿quién más inocente, hermanos, que Urías? Por lo menos sabemos que Saúl, Abner y Isboset eran enemigos de David. Querían matarlo en su momento. Pero Urías, ¿quién más inocente a los ojos de David que Urías, su fiel soldado? Pero no le importó. No le importó. ¿Por qué? Porque el pecado lo cegó. Lo que comenzó como un momento de ocio en la azotea se convirtió en un asesinato premeditado en contra de una persona inocente que nada tenía que ver con el asunto, ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido. Lastimosamente, este pecado, aunque David más adelante lo confiesa y se arrepiente cuando es reprendido por el profeta Natán, trae sus consecuencias. Y este es un pecado, específicamente el pecado del asesinato, hermanos, que David no pudo restituir. David no pudo restituir a Urías este pecado porque Urías ya estaba muerto. No había nada que él pudiera hacer cuando se arrepintió. Por eso, hermanos, si reconoces señales de pecado en tu vida, si eres consciente de un pecado que estás cometiendo, y digo consciente porque a veces somos inconscientes de los pecados, por lo cual el mismo David le oraba al Señor en el Salmo 139 que le mostrara su pecado para que él pudiera arrepentirse. Si eres consciente de tu pecado, confiesa rápido. No esperes que brote en algo más o en algo irreversible. No pienses que ese pecado va a desaparecer por sí solo o incluso que se va a quedar estático, porque el pecado nunca se va a quedar donde está.
Si nosotros no matamos el pecado nos va a matar a nosotros. Si nosotros no destruimos nuestro pecado, el pecado va a seguir avanzando y va a dar cabida a otros pecados. Y más adelante va a ser muy tarde, incluso podemos cometer un pecado irreversible, un pecado que no tenga restitución, como el pecado que cometió David contra Urías. Y esto no es necesariamente solo con el adulterio, porque podríamos pensar en la carne que este capítulo habla del adulterio y yo no he cometido adulterio con mi esposa. Ni siquiera he pensado, o de pronto puedo decir, ni siquiera he codiciado a otras mujeres en mi corazón. Pero hermanos, el pecado puede escalar en cualquier área, no solo en el área de la inmoralidad sexual como sucedió con David. Esto puede suceder con cualquier pecado pequeño no confesado. Tal sucedió con Acán en Josué capítulo 7, lo que comenzó con codicia, después se convirtió en engaño, después en fraude y finalmente en la ruina para él y toda su familia. El Señor los destruyó por su codicia. Lo que comienza como chisme se convierte después en calumnia, después viene la división y después viene la destrucción de un matrimonio, de una iglesia, de una familia, por algo que comienza solo con palabras con mala intención, con chisme. La ira se convierte en resentimiento, después viene la venganza y después viene la violencia, tal y como sucedió con Caín, que empezó con un resentimiento contra su hermano y lo terminó matando. Por eso, hermanos, debemos confesar nuestro pecado cuando todavía estamos a tiempo. Si no lo hacemos, también podemos ser de tropiezo a otros o podemos llevar a otros a que pequen a causa de nuestro pecado. Eso es lo que vemos en los versículos 16 al 21. Versículos 16 al 21 dice: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás también a tu siervo Urías, tu siervo Urías heteo es muerto. Entonces David, hermanos, no podía hacer esto solo. Los primeros intentos de su plan fracasaron. Esos sí los podía hacer solos. Pero ya un intento de homicidio, él necesitaba ayuda, debía involucrar a otros. Es decir, le encargaría la tarea a alguien más. Y en este caso se lo encarga a su hombre más leal, Joab. David no podía actuar solo, entonces llevó a alguien más a ser parte, a ser un cómplice de este delito de asesinato. Joab recibió la carta del rey e hizo tal como el rey le dijo. Dice que sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde estaban los hombres más valientes, quienes murieron junto con Urías heteo. Ahora, la muerte de Urías, hermanos, no fue sola. Murieron, dice, que otros valientes con Urías. Estos valientes que murieron con Urías no tuvieron que haber muerto, así como Urías no tuvo que haber muerto en esta batalla. Pero podríamos pensar, bueno, pero es que así son las batallas, si van a la guerra van a morir muchos. El problema fue la estrategia de Joab. Joab entonces, ya involucrado en el pecado de David, aunque de pronto no sabía las razones por las que debía matar a Urías, era un militar muy inteligente. Él sabía las estrategias que tenía que hacer para defender a sus soldados y la estrategia que tenía que hacer también para matar a Urías y a otros soldados. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Los acerca al muro,
lo cual era una estrategia muy necia, era una mala estrategia de cualquier ejército. ¿Por qué? Porque si ellos se acercan mucho al muro, que eran prácticamente las fortalezas de las ciudades, arriba habían soldados de la ciudad que estaban defendiendo su ciudad y encontraban entonces más vulnerables a los soldados que se acercaron a su muro para ya sea tirarles piedras o tirarles flechas. Por eso es que no era lógico que Israel se acercara al muro de esa manera. Por eso Joab le dice al mensajero que si David te reclama, porque ¿por qué se acercaron tanto al muro? Que ustedes saben que eso no se hace, entonces que tú le digas, Urías Eteo está muerto, y entonces él lo va a entender y no se va a enojar más. Entonces la estrategia era mandar no solo a Urías, sino que a otros valientes de David a acercarse al muro, para que entonces los mataran fácilmente y se viera como una muerte circunstancial de Urías. ¿Qué hubiera sucedido si Joab hubiera mandado solamente a Urías a acercarse al muro? Urías no hubiera ido. Hubiera dicho, esto es un intento de matarme definitivamente. Entonces no hubiera ido. Pero vino Joab y no envió solo a Urías, sino que envió a otros valientes también, junto con Urías, para que murieran todos, incluyendo a Urías. La muerte de Urías entonces, hermanos, el asesinato de David no solo afectó o no solo se llevó la vida de Urías, sino la vida de muchos otros valientes también, por circunstancia de lo que David quería hacer en contra de Urías. Lastimosamente, entonces Joab se vuelve cómplice de este pecado, sin quererlo. Joab no tenía nada en contra de Urías. Simplemente estaba obedeciendo las órdenes del rey, pero era culpable también, porque Joab pudo haber desobedecido una orden del rey de matar a un hombre inocente. Y esto el Señor también lo condena, hermanos, cuando nosotros nos llevamos de encuentro a otras personas en nuestro pecado, porque necesitamos de pronto que otra persona nos ayude a encubrir nuestro pecado, porque necesitamos cómplices para que las demás personas no se den cuenta de lo que hemos hecho. Mateo 18:6 dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Miren la seriedad de hacer pecar a otros hermanos conscientemente, así como lo hizo David con Joab. Joab entonces manda al mensajero a hacerle a David saber todos los asuntos de la guerra. Y pues el mensajero le cuenta toda la historia y termina diciendo, Urías Eteo también murió, por lo cual David finalmente estuvo aliviado. Ahora sí podría casarse con Betsabé y dar una explicación razonable del embarazo de ella. Al escuchar de la muerte de uno de sus fieles valientes, pensaríamos también que un hombre conforme al corazón de Dios estaría arrepentido, que esto hubiera causado remordimiento en su corazón, especialmente porque él mismo lo había hecho. Pero el pecado de David lo había llevado ya a perder toda sensibilidad. Y eso es lo que vemos en los versículos 22 al 25. Dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas y tú aliéntale. David entonces, lejos de dolerse por su pecado, lejos de dolerse por la muerte de Urías y de otros de sus valientes, quiso justificar su pecado. Y de paso quiso hacer sentir bien a Joab por lo que había hecho.
el mensajero le dio los detalles de la batalla a David, le dijo cómo ellos habían hecho retroceder hasta la entrada de la puerta de la muralla, pero los flecheros aprovecharon su cercanía y mataron a muchos siervos, incluyendo a Urías Eteo. Pero vemos entonces que David había perdido la sensibilidad porque le mandó a decir a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ahora es uno, mañana es otro. En otras palabras, mira, no te preocupes. Estas cosas pasan todos los días. Los soldados mueren todos los días. Esto es circunstancia de la guerra. Así que no te preocupes. De pronto David pensaba que Joab pudiera tener un episodio de remordimiento y confesar a lo que había sucedido. Por eso le está diciendo: Joab, no te preocupes, y esto es así, esto es la guerra. Más bien sigue con tu trabajo y conquista mañana la ciudad, como si nada hubiera pasado. David lo quiso hacer ver como un día más en la batalla. Ahora, ¿por qué digo que David pierde sensibilidad? Pues primero porque él minimizó la muerte de Urías y de sus soldados. Él dice: esto pasa todos los días, justificando lo injustificable como si fuera parte de la vida. En vez de arrepentirse por provocar muertes inocentes, se enfoca en seguir adelante con la guerra, como si nada hubiera pasado, porque le dice: refuerza la ciudad y sigue atacando y conquista la ciudad. Esta actitud muestra que el pecado lo ha llevado a él no a pensar ya como un siervo de Dios, sino más bien como un político que solo está buscando proteger su imagen. A este punto David ya tenía la conciencia cauterizada, ya no se conmueve por el pecado ni por sus consecuencias. Ha cruzado la línea del autoengaño. Matthew Henry dice: los que encubren el pecado deben mantener la hipocresía con más pecado aún, hasta que su conciencia esté completamente dormida. Y esto es lo que sucedió con David. Su conciencia ya estaba completamente dormida. Tanto pecado uno tras otro, que esto vino a cauterizar su conciencia, a perder la sensibilidad por el pecado, la sensibilidad por los demás. David, como dice Hebreos 3:13, endureció su corazón, se endureció por el engaño del pecado. Hermanos, si puedes mentir, si puedes mirar con lujuria, hablar mal de alguien, engañar a otros sin sentir convicción, eso es señal de un corazón endurecido. ¿Cuándo fue la última vez que tu pecado te quebrantó? La última vez que te sentiste quebrantado por tu pecado. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si te has acostumbrado al pecado o si te incomoda tu pecado? David dijo: la espada consume a unos y a otros, como si la muerte de Urías fuera algo inevitable. Así nosotros también podemos decir: no, es que así soy yo, es que así me hizo Dios, Dios sabe que yo soy así, todo el mundo lo hace, entonces por eso lo hago yo. Tratando de buscar justificaciones por el pecado en vez de confesarlo al Señor para que Él nos limpie de ese pecado. Hermano, la peor señal no es que pecaste, vamos a pecar todos los días, sino que ya no te afecta haber pecado. Cuando tú puedes pecar sin sentir esa agonía por ofender al Señor, sin sentir tu corazón compungido por haber hecho lo malo delante del Señor y que puedes solamente seguir adelante, es una mala noticia. Es una mala noticia porque significa que ya perdiste la sensibilidad por tu pecado. Y lo que viene después de eso solo es un pecado más grande y más grande que te puede llevar a la destrucción. Y eso también nos lleva a una falsa realidad, a pensar que todo está bien. Es la última implicación que vemos en los versículos 26 al 27. Dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
Cuando Betsabé se da cuenta de la muerte de su esposo, dice que hizo duelo por él. Y el hecho de que Betsabé hubiese hecho duelo por Urías significa que ella no estaba al tanto del plan de David. Betsabé no fue cómplice de David. David fue algo que hizo por su propia cuenta, lo hizo solo junto con Joab. Pero seguro se sintió aliviada también de saber que ya no corría riesgo de ser apedreada por el pecado del adulterio con David. Cuando pasó el luto, que generalmente duraba aproximadamente unos 7 días, David envió a traer a Betsabé para hacerla su mujer, y dice el texto que le dio un hijo, que vemos más adelante que muere como consecuencia de su pecado. El pecado de David, hermanos, en su afán por cubrirlo y todos los demás pecados que él cometió, lo llevó a él a tener una conciencia cauterizada que lo llevó a él a pensar que todo estaba bien, que ahora todo podía seguir con normalidad, que él podía regresar a su vida normal como que si nada hubiese sucedido. Él manda a traer a Betsabé rápido, solo pasó el luto y la mandó a traer, obviamente porque le convenía que fuera lo más rápido posible para hacerla su esposa y que las personas pensaran que Betsabé concibió dentro del matrimonio con David. Y de pronto esto incluso lo iba a hacer ver bien a David, porque se compadeció de su soldado fiel y leal y tomó a su esposa para que ella no quedara sola. Pero en medio de todo este espiral decadente de pecado, David se olvidó que su pecado no podía ocultarse de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe. Dios ya sabía todo lo que él había hecho. Y dice el versículo 27, el final, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En hebreo esta expresión desagradable ante los ojos de Jehová denota algo malvado, algo moralmente detestable. Aunque Dios no habla durante todo el proceso del pecado de David, no significa que estaba de acuerdo, y no significa tampoco que Dios no le dio oportunidades a David para arrepentirse en este proceso de esta espiral decadente de pecado. Cada negativa de Urías fue un llamado del Señor a David para que se arrepintiera. Y de la misma manera, hermanos, nosotros recibimos también llamados del Señor cuando estamos pecando. El Señor pone a personas en nuestra vida, el Señor puede poner un texto en nuestra vida, puede poner una predicación para que nosotros nos demos cuenta que estamos pecando en contra del Señor. Pero si nosotros ignoramos el llamado del Señor, si nosotros ignoramos las oportunidades que Él nos da para arrepentirnos, va a suceder lo mismo que sucedió con David. Vamos a llegar a no sentir más por el pecado. Y al final el Señor va a detestar nuestro actuar. Va a rechazar nuestro actuar, va a estar en desacuerdo tal y como estaba con David. Ciertamente el pecado de David no estaba oculto ante el Señor. Pero el Señor, por medio del profeta Natán, expone su pecado en el siguiente capítulo. Todo el mundo se da cuenta de lo que David había hecho. Y aunque David se arrepiente, las consecuencias de su pecado fueron muy graves. Causaron mucho dolor a él y a su familia. Pero vemos también, hermanos, la gracia de Dios en la vida de David. ¿Por qué? Porque él se arrepiente de su pecado. Aunque tuvo que ser expuesto por el profeta Natán, aunque cometió todo lo que cometió, adulterio, asesinato, ninguno de esos pecados estaba por encima de la gracia de Dios. La gracia de Dios todavía cubrió los pecados de David porque él se arrepintió de ellos. Porque al final él los confesó. Y eso es lo que podemos ver en Salmo 51. El Salmo 51 es la respuesta de David ante la reprensión de Natán. Él se da cuenta cómo había pecado delante del Señor y escribe el Salmo pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole que lo restaure, y el Señor es fiel para restaurar, y él restauró a David. Por lo que hoy, hermanos, si estás encubriendo un pecado, quiero que recuerdes lo siguiente. Puedes engañar a los hombres, pero no al Señor. Puedes cubrir tus pasos, pero no puedes esconderlos de aquel que todo lo ve.
Puedes acostumbrarte a tu pecado, pero el Señor no te dejará en ese pecado y su disciplina puede ser muy dura. Pero también recuerda que la gracia de Dios está contigo si te arrepientes. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Si has pecado, hermanos, no te quedes ahí. Confiesa tu pecado al Señor, no dejes que avance, no dejes que se convierta en algo tan grande, de lo cual el Señor te vaya a disciplinar también grandemente. Confiesa el pecado y la gracia del Señor estará contigo. Él perdonará tu pecado y te limpiará de él. Vamos a orar. Padre, de verdad que cada día pecamos una y otra vez contra ti, Señor. Y muchos de esos pecados decidimos encubrirlos, decidimos taparlos, ponerlos bajo la alfombra, especialmente para no ser vistos mal por los hombres. Pero tu palabra nos llama a arrepentirnos de esos pecados, a confesarlos a ti, Señor, confiando en tu promesa que tú eres fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Yo ruego que este episodio en la vida de David pueda traer a nosotros esa convicción de ser íntegros delante de ti, Señor. De que si hemos pecado, que podamos traer ese pecado delante de ti, pedirte perdón por nuestra ofensa y ampararnos bajo tu gracia y tu promesa de perdón y limpieza por nuestros pecados. Ayúdanos a vivir delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Gracias por esa gracia inmerecida que tú nos das, Señor. Que cuando nosotros pecamos, tú nos perdonas si nos arrepentimos de nuestro pecado. En nombre de Jesús. Amén.